tengo todavía conexión de a su municipio, de los alcaldes que anunciaron que estarían 2 alcaldes, señor presidente, que estaría de Azocapitales, tendríamos al alcalde de Manizales. ¿Porque es el presidente de la Junta? Presidente de Azocapitales, elegido por las ciudades capitales, el alcalde de Manizales, sí, señor. Señor presidente, que estaría. Y tendría, y por la Federación de Municipios, quien nos confirmó fue Giancarlo Gerometra, que es el alcalde de Mosquera, por la Asociación de Municipios. Y me confirmó, pues, Carlos Camargo, por parte de la Federación de Departamentos. Ellos tienen como unas recomendaciones en los temas de Hacienda y económicos. Federación de Municipios, que nos confirmó fue Giancarlo Gerometra, que es el alcalde de Mosquera, por la Asociación de Municipios. Pero conectados específicamente. Pues Carlos Camargo, conectados están. En este momento veo que están conectados Luz María Zapata, de Azocapitales, no veo al alcalde, y veo a Carlos Camargo conectado, presidente, conectados en este momento. Buenos días, aquí estoy, presidente, también. El senador Berner, ok. Sí. Senador Berner, muy buenos días. Buenos días, presidente, y a todos, buenos días. Buen día, senador Berner, ¿cómo está? Bien, bien, nomás, está un poco lento el internet. Muy buenos días a todos. Buenos días. Estoy insistiendo aquí con el viceministro Londoño, vamos a ver si hay alguna respuesta positiva, si no, esperemos 2 o 3 minuticos, si no, comenzamos con los invitados que ya a esta hora están conectados. Presidente, nos informan de Hacienda que van a estar 2 personas desde el principio, que es María Alejandra Benavides y Paula Juliana Díaz, por parte del viceministro, para ir tomando nota, para hacer todo lo posible poderse conectar a las 10 cuando salga de reunión. ¿Cómo se llaman ellas? Perdón, María Alejandra Benavides y cargo. Y Paula Juliana Díaz. ¿Qué cargos tienen? Presidente, son los nombres que me dan de ese momento del despacho del señor viceministro. Averigüemos qué cargos, sin embargo aquí estoy insistiéndole al viceministro, vamos a ver si... Yo sugiero esperar. ¿Perdón? Tratando de... Luz María Zapata, sí. Carlos Camargo. Carlos Camargo y Luz María Zapata, si están conectados, por favor. Queremos saber si están conectados de viva voz de ustedes. Veo la imagen de Luz María. No veo la de Carlos Camargo. Buenos días, senador. Buenos días, Luz María. Gusto saludarte. Sí. Qué placer verlo virtualmente. Muy bien. Aquí estamos, por ahora virtualmente. Sí. Vamos a... Muchas gracias por la invitación, presidente. No, muchas gracias también por estar aquí, María. Carlos Camargo, presente. Bien, entre tanto, entonces, Luz María, perdón, Sandra. Buenos días. ¿Aló? ¿Sí? Sandra, a ver qué senadores están presentes, por favor. Sí, señor presidente. Se encuentran presentes en este momento pues el senador Efraín Cepeda, el senador Miguel Amín, la senadora María del Rosario Guerra, el senador Jorge Eduardo Londoño, el senador Pacheco, el senador Feliciano y el senador Berner. Son los que tengo en este momento, no sé si alguno más, espérame un segundo, presidente, tenemos en este momento presentes. ¿Algún otro senador está presente? Veo conectada a la senadora Laura Fortich en este momento también.
Y también veo conectado al senador Mauricio Gómez por acá. Y sí, señor, está conectado el senador Mauricio Gómez, no lo tenía acá. Estaría solo pendiente el senador Carlos Meisel, presidente. Y la senadora Laura. Muy bien, entonces, en la medida que tenemos otras comisiones, como lo ha expresado la senadora María del Rosario Guerra, ahorita a las 11 de la mañana, que esta sesión fue citada para las 9:30, la sesión virtual informal, que son siendo las 9:40. El saludo a las honorables senadoras y senadores de la Comisión de Ordenamiento Territorial, que hoy, a partir de el decreto presidencial que posibilita reuniones virtuales, esta, si mi memoria, Sandra, no me traiciona, es la quinta, quizá, cuarta o la quinta, tú nos aclararás, en estos últimos 8 o 9 días. Pues hemos tenido una primera sesión donde nos dimos una especie de reglamentación para las sesiones y escuchamos a quienes queríamos escuchar, escuchamos de ustedes a quienes queríamos tener aquí en la sesión, de manera que en ese orden de ideas tuvimos al director de Planeación Nacional, Luis Alberto Rodríguez, tuvimos al señor ministro de Agricultura, Rodolfo Sea, y hoy pues aspirábamos a tener al ministro o viceministro de Hacienda con estos... Senador, estoy aquí. Ah, muy bien. Como te decía, yo les pido 1000 disculpas. Me citaron de urgencia a una reunión en Palacio ahorita a las 10:30, pero puedo estar un momentico si quieren y conversamos y reprogramamos lo que ustedes digan. Muy bien, muy bien. Nosotros hacemos, viceministro, y muchas gracias por hacer el esfuerzo y estar aquí. Nosotros hacemos unas sesiones muy rápidas, muy ágiles, de manera que, y por supuesto preocupada esta comisión por todos estos efectos de la pandemia del COVID-19, escuchando a los diferentes estamentos, haciendo sugerencias, por supuesto, aclarando dudas, porque también recibimos nosotros muchas inquietudes de los colombianos y poder ayudar a resolverlas, pues es muy útil la conversación con ustedes. De manera que, para hacer ágil la reunión, yo le daría el uso de la palabra inicialmente a los invitados, ¿no? La doctora Luz María, el doctor Carlos Camargo, y para hacer una sesión ágil y puntual, pues le daríamos 5 minutos a cada uno, luego unas preguntas también muy ágiles de los honorables senadores y enseguida las respuestas del viceministro Londoño, si les parece bien. Muy bien, entonces así las cosas, le damos el uso de la palabra a la doctora Luz María Zapata por 5 minutos para todo el tema que tiene que ver con Azocapitales. Bueno, presidente, el doctor Efraín Cepeda, a la vicepresidenta, la doctora Laura Fortis, también muchísimas gracias, y a todo el grupo que compone la COT del Senado, pues muchísimas gracias por esta oportunidad que nos da. La verdad es que nosotros pues hemos venido trabajando incansablemente, como yo creo que todos nosotros en medio de esta crisis, muy juiciosos con el aislamiento preventivo, pero pues realizando infinidad de reuniones y de trabajo de coordinación y cooperación. Tengo que resaltar y de verdad ese trabajo que ha hecho los alcaldes de las ciudades capitales, porque como ustedes muy bien saben, la mayoría de las personas que en este momento están afectadas con el coronavirus, pues se encuentran justamente en las ciudades capitales, así que hemos venido haciendo unos esfuerzos enormes con recursos propios porque todavía no nos llegan ayudas del gobierno nacional. Hemos
recibido con muy buen agrado algunos decretos como el 513, por ejemplo, que nos va a facultar tener acceso a los recursos con los OCATS, a los recursos, particularmente para las ciudades capitales, de los recursos de ciencia y tecnología, más que de los de regalías, porque como ustedes saben, pues las ciudades capitales poco nos beneficiamos con el tema de regalías, pero sí seguramente vamos a poder tener acceso con ese 513 a los recursos de ciencia y tecnología que por supuesto pensamos canalizar y priorizar para los temas de salud, para la inversión de salud. Con todas las dificultades que ustedes conocen, porque pues tener acceso, hemos venido avanzando con el gobierno nacional. También tengo que reconocer que hemos tenido las puertas abiertas con el gobierno nacional, se han venido haciendo desde regiones con la doctora Karen Abudinen, unas reuniones que son por temas que han resultado muy, digamos, didácticas para nosotros, porque con esta lluvia de decretos que salen todos los días, pues nuestros funcionarios se ven abrumados porque no solamente tienen que estar con el día a día en la ciudad capital atendiendo los problemas inmediatos que requiere la comunidad que ya lleva aislada más de 3 semanas, porque como ustedes recordarán, fue precisamente trabajo de cooperación con Carlos Camargo, que aquí está conectado, a quien saludo también, con departamentos, que el primer paso que se dio en el aislamiento fue el que propuso la alcaldía de Bogotá, la alcaldesa Claudia López, que fue em, el primer aislamiento que era voluntario, y a ese se nos unieron el departamento de Santander con la ciudad capital de Bucaramanga, también se nos unió Meta y Villavicencio. No sé si está acá el gobernador del Meta, que además es el presidente de la Federación de Departamentos, y también se unió Boyacá y Tunja. O sea que nosotros estuvimos Cundinamarca, Bogotá, Santander, Bucaramanga, Meta, Villavicencio y Tunja, Boyacá, unidos en ese primer fin de semana que ya fue como el inicio, y ya de ahí unimos ese voluntario, que además muchos de nuestros alcaldes de ciudades capitales lo hicieron de formas distintas, cada uno de acuerdo a sus realidades y a la autonomía que tenían, pues decretaron algunos toques de queda. Pero yo creo que las ciudades capitales y las medidas que han tomado han sido muy, muy importantes siempre pensando en la salud de los colombianos, han sido muy importantes para no, para iniciar ese aislamiento oportunamente, como ya vemos que es la forma de mejor hacerle cara al coronavirus. Entonces, pues les veníamos diciendo que hemos trabajado coordinadamente con el gobierno nacional. También tenemos el tema de fronteras, de los venezolanos que nos están llegando desde el Ecuador, que quieren atravesar todo Colombia, que tenemos un corredor, un grupo de trabajo también muy juicioso, que nos reunimos cada 2 o 3 días con Migración Colombia y con el gerente, con el doctor Espinosa de Migración Colombia, y con el doctor Felipe Muñoz, el gerente de fronteras, que nos ha venido también acompañando con ese trabajo. Acá el doctor Camargo y el doctor Toro mañana se nos van a unir también a ese tema, a esa mesa de trabajo que tenemos pues la idea, lo que hemos tratado es que los venezolanos se nos queden en las ciudades capitales, que no se movilicen, porque ustedes saben que esa movilización genera que el virus pues se propague más rápidamente, y de pronto incluso por pequeños municipios que son corredores por donde ellos están pasando, que no han tenido todavía ni siquiera un solo portador de coronavirus, pero con ese movimiento tememos mucho, porque nos está llegando mucha gente de Ecuador, de Perú, y ya conocemos la situación, que esos migrantes que quieren llegar a Venezuela,
pues digamos sean foco también de que se nos disparen el número de infectados en municipios que hasta el momento no han tenido ningún infectado todavía. Em, con respecto, pues, como les decíamos, entonces hemos venido trabajando con esos, entendiendo esos decretos, haciéndole preguntas al gobierno nacional, que siempre está presto a respondérnoslos, pero sí les solicitaríamos, y es que yo creo que se tiene que hacer algo más ágil para que a las regiones nos lleguen los recursos, porque no nos están llegando. Entonces, ese sí sería como el llamado y la invitación, y aprovechando que acá está el viceministro Londoño, que siempre es tan amable y que siempre nos responde, no importa la hora que sea, le quiero pedir disculpas porque abusamos con el tiempo del viceministro, pero siempre nos está colaborando en resolvernos las inquietudes y todo. Viceministro, como que de pronto de esta reunión nos quedara claro, y hoy y esta tarde con el presidente de la República tenemos reunión con los alcaldes de ciudades capitales y varios ministros. Entonces yo creo que vamos a poder evolucionar para ver que esos respiradores, esas UCIs nos lleguen realmente, y esas adecuaciones a muchos centros de hospitalarios, clínicas que hemos identificado que pueden atender gente. Y otro tema que es más para el ministro de Salud, que seguramente esta tarde en la reunión con el presidente de la República y con varios de sus ministros vamos a tener, es que creo que tenemos que hacer un esfuerzo enorme por tener la salud en casa, porque evitar lo más posible que los enfermos de coronavirus lleguen y desborden los centros hospitalarios, las clínicas, la red de salud, y permanezcan en la medida de lo posible con una atención del médico en casa. Entonces es como más o menos pues la propuesta inicial de estos 5 primeros minutos. De todas formas, presidente Cepeda, nosotros tenemos un documento que se lo haremos llegar. Nosotros le hacemos llegar copia a la doctora Sandra para que ella lo tenga también dentro de los documentos para anexar en esta importante reunión en el día de hoy. Muchas gracias, doctora Luz María. Entonces, por favor, remitírselo a la doctora Sandra, y Sandra nos lo pone en un chat conjunto que tenemos de la Comisión de Ordenamiento Territorial. Tiene el uso de la palabra por 5 minutos también el doctor Carlos Camargo, por supuesto, como lo hicimos con la doctora Luz María. Si necesita un poco más, nos los avisa. Doctor Camargo, tiene usted el uso de la palabra. Con la cordial bienvenida. Además, saludamos a 2 asesoras que están del Ministerio de Hacienda, la doctora María Alexandra Benavides y la doctora Paula Juliana Díaz. Doctor Carlos Camargo. Señor presidente, muy buenos días y unas felices Pascuas de Resurrección para usted y para todos los senadores y todas las personas que están conectadas hoy en esta videoconferencia. Primero, agradecer la invitación. Un saludo especial también al señor viceministro, doctor Juan Alberto Londoño, que siempre de manera propositiva está muy atento a los clamores desde las entidades territoriales. Queremos, en primera medida, quiero, presidente, exaltar las gestiones y las decisiones adoptadas por el gobierno nacional a través de los decretos expedidos en el marco de la emergencia, tales como la autorización para reorientar las rentas específicas en los entes territoriales, la facultad para los alcaldes y gobernadores para que realicen adiciones, modificaciones y cualquier movimiento en los presupuestos sin acudir a las asambleas y los consejos. Eso ayuda de manera significativa. También la autorización para hacer uso de los excedentes de los recursos del Sistema General de Participaciones en Salud Pública y del régimen subsidiado. También es importante destacar el decreto 512 y 513, que flexibiliza los requisitos para la financiación de proyectos teniendo como fuente regalías o el Sistema General de Regalías. Y el 513 en lo que tiene que ver con los recursos del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, de manera de que hay que hacer un reconocimiento al gobierno por ese importante esfuerzo que está haciendo para liberar recursos, para atender
y mitigar esta emergencia. Sin embargo, el señor presidente y honorables senadores, es importante destacar la apremiante situación que nos muestra que las rentas propias de los entes territoriales también están disminuyendo y con ello la capacidad de los entes territoriales para financiar y proyectar inversiones. Es por ello que reviste la mayor importancia o se hace necesario revisar, señor viceministro, y en comunicación del día 6 de abril al señor presidente de la República, donde le solicitamos comedidamente evalúe nuevas fuentes de financiamiento para los entes territoriales distintas a las rentas propias. También como una estrategia de optimización del gasto de las entes territoriales y de reestructuración de las deudas y de las obligaciones financieras de los mismos. Por eso, de común acuerdo con la Federación Colombiana de Municipios, hemos propuesto revisar varios aspectos. Entre esos, tenemos estrategias para que los entes territoriales puedan atender sus créditos y mejorar la sostenibilidad y la solvencia para el pago de sus obligaciones. Es un tema que reviste la mayor importancia. Así como también quiero hacer alusión a 3 aspectos que, señor presidente, que revisten de la mayor importancia, como son las medidas para evitar las consecuencias que se derivan de la inminente disminución de los ingresos corrientes de las entidades territoriales. Así como también planteamos alternativas de nuevas fuentes de financiamiento distintas a las rentas propias para atender los gastos de las entidades territoriales y también revisar alternativas para la reactivación económica y el apoyo a las consecuencias de dicha emergencia. De manera, presidente, que son aspectos muy importantes que ahorita los desagregaré muy puntualmente. Es importante también llamar la atención sobre el alto impacto financiero se agudiza con el pasar de los días debido a la disminución de los ingresos de la población, el aumento del desempleo y con ello la reducción de los niveles de consumo. Encontramos de que hay rentas como la circulación, el cierre de los establecimientos de comercio. Eso nos impacta negativamente a los ingresos de los entes territoriales por impuesto al consumo. La circulación de vehículos, la restricción que existe, eso impide o cercena la posibilidad de que el usuario, el funcionario o la población pague los impuestos por concepto de vehículo, lo que significa que los hechos generadores de los impuestos territoriales se encuentran reducidos o disminuidos ostensiblemente. Situaciones que hay que evaluar, que son muy importantes, es la inminente riesgo de incumplimiento en los pagos de las operaciones de crédito por parte de las entidades territoriales. Para nadie es un secreto que toda esta situación está generando una cesación de los pagos por parte de las personas naturales, de las personas jurídicas y no están exentos de esto los entes territoriales. Es muy importante también revisar el incumplimiento o el posible incumplimiento de los indicadores de responsabilidad fiscal establecidos en la Ley 617 y demás leyes reglamentarias, en la Ley 358 del 97 y en la Ley 819 del 2003, que depende de los ingresos corrientes de libre destinación que perciben las entidades territoriales, lo cual podría llevar a unas consecuencias nefastas para los órdenes territoriales. La disminución de la categoría de los entes territoriales es un tema que hay que ser sensatos. Encontramos de que vamos a estar, después de esta emergencia, vamos a estar descalificados por las calificadoras de riesgo. De manera que quiero llamar la atención a que el Ministerio de Hacienda, en especial la Dirección de Apoyo Fiscal del mismo, sea consciente y revisemos de común acuerdo con las agremiaciones la posibilidad de que no se descategorice a los entes territoriales, que para nadie es un secreto y es un hecho notorio de que están notablemente afectados por esta emergencia. El deterioro y el peor de los casos también, presidente, es importante el escenario de saneamiento fiscal y reestructuración de los pasivos o de las deudas y obligaciones de los entes territoriales. Entonces quiero en ese aspecto llamar la atención, sin perder de vista que el decreto 461 nos dio la posibilidad de reorientar, le dio la posibilidad a los entes territoriales de reorientar rentas con destinación específica o con destinación especial. Eso es una flexibilidad que da, pero nos encontramos ante un escenario bastante adverso o bastante oscuro frente a todo este tema del post-emergencia. Es muy importante también
presidente, evaluar unas propuestas que desde la Federación Colombiana de Municipios y la Federación Nacional de Departamentos hemos considerado y de manera muy respetuosa se la hemos elevado al señor presidente de la República, que para evaluar, y aprovecho que está el señor viceministro de Hacienda, para evaluar la posibilidad de una creación de unas líneas de créditos de salvamento con recursos del FOME para las entidades territoriales. Las características específicas de esta clase de solicitud o de estas líneas de crédito deben ser la tasa de redescuento, una tasa de redescuento blanda. También los periodos o los plazos de gracia deben ser los razonables, que sean entre 2 o 3 o 4 años, de manera de que las entidades territoriales tengan la posibilidad de una recuperación paulatina y gradual de sus finanzas territoriales. También, presidente, es muy importante emitir por parte de la Superintendencia Financiera una circular que se refiera de manera específica a las operaciones de crédito público contratadas por entes territoriales, permitiendo aplazar los pagos por concepto de capital o de intereses, por lo menos en los próximos 6 meses, después de levantada la emergencia. Las entidades financieras pueden renegociar condiciones de créditos actuales en términos de periodos y tasas, como lo anotaba anteriormente, sin afectar la calificación interna de las operaciones de las entidades financieras. También es muy importante eximir a las entidades territoriales en la aplicación de los límites de gastos que trata la Ley 617 del año 2000, que exige a los entes territoriales destinar un porcentaje máximo de sus ingresos de libre destinación, ingresos corrientes libre destinación, para atender gastos de funcionamiento. Muy importante también revisar la posibilidad de una prórroga y atendiendo un poco la anterior sesión de la Comisión de Ordenamiento Territorial, apreciado presidente, en lo que tiene que ver con la prórroga, e insisto, en la solicitud de prórroga de los planes departamentales de desarrollo, toda vez que está muy bien la medida que el gobierno sacó de utilizar herramientas tecnológicas, hacer uso de la conectividad. Voy a pasar a ver cómo paso los bullets a documento formal para enviárselo a Sandra. Perdón, hay que apagar micrófono. Por favor, apagar micrófonos. Alguien tiene el micrófono abierto y se está escuchando lo que por allá conversa. Sigue adelante, doctor Camargo. Gracias, presidente. Porque Carlos Camargo decía un poco sobre la solicitud. No, bueno, no, eso es lo que Sandra, por favor. Micrófono, por favor. ¿Dónde está abierto el micrófono? Sandra, tú puedes cerrarlo desde allá. Muy bien. Adelante, doctor Camargo, qué pena. Sí. Gracias, presidente. No es ningún senador acá. Decía e insisto en la solicitud comedida que elevamos al Director Nacional de Planeación y al Gobierno Nacional en lo que tiene que ver con la prórroga del plazo para la aprobación de los planes departamentales y locales de desarrollo, que por el tiempo que dure la emergencia, toda vez que se dificulta la realización de consultas, el levantamiento de información necesaria y la difusión de la misma. Pero sobre todo, apreciados senadores y querido presidente, es un tema muy importante y la Corte Constitucional ha sido reiterativa en sus pronunciamientos, es que se necesita la consulta o la participación de la ciudadanía en el proceso de levantamiento de toda la información y las consultas a las comunidades y a las bases sobre lo que son las verdaderas necesidades de dichas comunidades. Entonces, atendiendo esos lineamientos generales que fueron observados en el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Iván Duque, es muy importante también haciendo un llamado a conservar la estricta legalidad y en los lineamientos que la Corte Constitucional de manera reiterativa nos ha dado. Es muy importante, presidente, también revisar otros aspectos en materia de servicios públicos. Vale la pena que una propuesta que elevan los mandatarios seccionales y los alcaldes de los municipios en el sentido de revisar la posibilidad. En el decreto 517, en el artículo 7º, dieron la posibilidad de que de manera facultativa
o potestativa, las entidades territoriales concurrieran al pago de las obligaciones por efecto de servicio de energía eléctrica y gas combustible. Aquí queremos hacer de manera muy respetuosa una contrapropuesta, en el sentido de permitir que además de las entidades territoriales, la nación y las empresas comercializadoras de servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica y gas puedan concurrir en la financiación del costo de los servicios correspondientes a los usuarios de los estratos 1 y 2, atendiendo un poco los lineamientos que dio el Gobierno Nacional en ese decreto 517, pero sobre la base de que esas empresas comercializadoras de servicios públicos domiciliarios presenten estados financieros positivos, presenten unas utilidades positivas en el último balance de ejercicio. Presidente, agradezco a usted y a todos los honorables senadores la atención. Muchas gracias, doctor Carlos Camargo. Aquí, y les ruego, pues, que quieran hacer uso de ellas, de la palabra, hacerlo de manera breve. Me da cuenta que el señor viceministro tiene ese compromiso de última hora y tiene que retirarse a las 10:30. Me pidió el uso de la palabra el doctor Jorge Eduardo Londoño. Les agradezco 2 minutos. También el senador Eduardo Pacheco, pero me dice que después de la intervención del señor viceministro. 2 minutos para que tengamos tiempo de que el señor viceministro, que está haciendo un esfuerzo que agradecemos, nos pueda responder. Presidente, muchas gracias. Bueno, un saludo cordial, efusivo y cariñoso a los compañeros en esta reunión, a la doctora Luz María Zapata, al doctor Carlos Camargo, al viceministro Londoño, y son 3, 4 inquietudes puntuales. Una, yo entiendo que no va a ser fácil que esos recursos lleguen a los departamentos, y eso es producto, pues, de una tradición centenaria de centralismo que hoy se coloca en evidencia. Siempre lo he dicho, que después de esta pandemia lo que vamos a tener es la deconstrucción de grandes relatos. Uno de ellos es el centralismo. Y desde esa perspectiva, viceministro, el viernes estábamos reunidos con el gobernador de Boyacá, la bancada boyacense, y él nos expresaba cómo al departamento no ha llegado ni un solo peso, cuestión que ratifica, pues, la doctora Luz María en tanto a las ciudades capitales. Pues han llegado las ayudas humanitarias y todos esos programas, pero es que se necesitan recursos para combatir la pandemia, para comprar ventiladores, para comprar UCIs, para comprar test que puedan hacer las pruebas rápidas. Y la situación en Boyacá es muy complicada, es bien complicada. Y ahí la segunda solicitud, viceministro, sabemos que no es de sus resortes, pero usted que tiene la posibilidad, pues, de interactuar con los mandos altos del gobierno nacional, a Boyacá no le asignaron un laboratorio, lo cual nos parece grave teniendo en cuenta que los casos aquí son preocupantes. La banca no responde, no quieren entender la banca privada que estamos en un estado crítico. De las grabaciones que han enviado me llamó la atención una de Portugal, de uno de los líderes del Parlamento portugués, en donde instaba a la banca a que por favor entiendan que esta es una situación de crisis, que ellos, cuando han necesitado, el pueblo colombiano ha respondido, y que es hora de que ellos, no con pequeñas donaciones, sino colocándose la mano en el corazón y la otra en el bolsillo, pues tengan la posibilidad de ayudar a los colombianos. Y lo último, presidente, no sé cómo es que llaman el aislamiento inteligente o algo así, pero al departamento ya están llegando y se están volviendo a reactivar obras públicas. Y entonces están llegando personas del interior del departamento, de otras partes, a nuestros municipios, y eso va a ser imposible que el aislamiento social funcione. Pienso que hay que hacer algo, mirar qué se puede hacer, porque o si no, todo este aislamiento y todo este esfuerzo que el presidente en buena hora ha diseñado, pues no va a ser efectivo. Gracias, presidente.
A usted, honorable senador, tiene el uso de la palabra a la senadora María del Rosario Guerra. Se prepara el senador Werner Zambrano por 2 minuticos, por favor. Gracias, presidente. Una feliz Pascua de Resurrección para todos. Un saludo a los senadores y a los que nos acompañan. Yo tengo 3 preguntas. La primera, tanto para el doctor Camargo, para la doctora Luz María. ¿Cuáles han sido las decisiones de los entes territoriales para ayudar a ciudadanos y empresas? Por ejemplo, el impuesto de rodamiento. ¿Ha habido una reducción o no del impuesto de rodamiento del ICA que pagan algunas empresas? ¿Cuál ha sido esa medida? Porque yo entiendo que se le pide al gobierno nacional, pero también mirar qué esfuerzo pueden hacer algunos entes territoriales cuya situación financiera lo permite. Entonces, mi primera pregunta es esa: ¿cuáles han sido las medidas concretas que para ayudar a empresas o ayudar a ciudadanos han tomado en caso de las grandes ciudades y de las autoridades departamentales? El segundo, que de pronto le compete al viceministro. Uno de los argumentos de algunos alcaldes del aumento de precio de ciertos productos para comprar los mercados es supuestamente que les toca pagar impuestos locales del 12%, dicen algunos, por la estampilla o por alguna de las decisiones que por ley hemos venido aprobando en tantos años del Congreso. La pregunta es, si eso es así, ¿qué posibilidad hay de superar esas restricciones? Y tercero, a mí me llama la atención que se diga que el gobierno nacional no gira los recursos, pero no sé de qué recursos están hablando los entes territoriales, porque entiendo que giren los recursos directos de salud que van a las IPS y han girado ya más de 2,5 billones de pesos más otros recursos. Entonces no entiendo cuando se habla de que no ha girado recursos, que lo dijo tanto el doctor Camargos como lo dijo la doctora Luz María, ¿a qué recursos están? Porque el gobierno tiene sus propios compromisos con los Familias en Acción, Adulto Mayor, Jóvenes en Acción, el ingreso solidario, la devolución del IVA, etcétera, los mercados que está haciendo, etcétera. Pero yo sí quiero entender cuáles son las expectativas de recursos que tienen para que le gire el gobierno nacional, gobernaciones y alcaldías, para entender realmente dónde está el incumplimiento del gobierno. No, esas eran mis 3 preocupaciones. Tengo otras, pero más adelante la quiero presentar. Gracias, presidente. No, gracias a usted, honorable senador, y por la brevedad del tiempo. Senador Werner Zambrano. Muy breve, presidente. Saludarlos a todos los congresistas, a la doctora Luz María Zapata, al doctor Camargo y al doctor Londoño, lo mismo a los asesores del Ministerio de Hacienda. Uno entiende que la función del Ministerio de Hacienda es conseguir los recursos. Ya la otra parte, pues le corresponderá a cada ministerio. Mire, yo creo que la preocupación, yo he charlado con el gobernador del departamento, inclusive tuvimos el día sábado una conferencia virtual, lo mismo con el señor alcalde de la ciudad de Pasto. ¿Y cuáles son las ayudas? Las ayudas, ministro, pues no le competen tanto a usted, las ayudas son sencillas, no hay camas UCI, nada, doctora senadora María del Rosario. Y el departamento de Nariño se está gastando casi 160.000 millones de pesos en adquirir estas ayudas, en adquirir la máquina para poder hacer las pruebas del COVID-19. De eso se tratan las ayudas. Ministerio de Salud no ha transferido para camas UCI un solo peso. Ni las ha enviado. Es que de pronto los gobernantes en La Plata, la situación que siempre hemos dicho, que colapse los sistemas de salud. Es que Nariño, por ejemplo, no tiene más de 110 camas UCI, no tiene más en todo el departamento de Nariño, y con la problemática del Ecuador, Entonces, y lo otro, eso es uno, se están gastando los recursos propios de ellos, que deberían ser para otras obras, se los están gastando en salud. Yo no sé, viceministro, si en el futuro cómo van a hacer, si están previendo que eso se les van a devolver, porque lo están invirtiendo
es en los hospitales. Los están invirtiendo los recursos, es en las ayudas alimentarias que la gente no tiene para comer, viceministro. Y entonces anuncian del Ministerio del Interior 1 millón de ayudas alimentarias. Y el caso del departamento yo averiguo, bueno, ¿ya ha llegado? No, no ha llegado. Y uno le pregunta a la gente, ¿ya llegó lo de ingreso solidario? No, todavía no. Entonces, uno le preocupa esa situación. ¿Y a quién le reclaman? A nosotros que somos los directamente. De tal manera que yo le pediría al viceministro es interceder ante estos ministerios, como aquí se dijo, el doctor Camargo anunció una propuesta nuestra de postergar el plan de desarrollo. Eso no le compete a usted, viceministro Londoño, ni el de Hacienda, pero como ustedes sí se reúnen, sí ayudar a que se tomen las determinaciones. Y yo comparto con el senador Londoño, la centralización nos tiene muertos. La centralización es la que no permite que los equipamientos, no la plata, lo que se necesita para poner a funcionar los hospitales, las IPS, eso es lo que no permite. De tal manera que yo respaldo las medidas, vice, que ustedes han venido tomando. Hoy el ministerio, a ver, la rama judicial manifestó que tienen deuda social con ellos y no tienen deuda social el país tiene con los educadores, deuda social el país tiene con los campesinos, con todo mundo tiene deuda social, de tal manera que respaldamos las decisiones y que nos ayuden a interferir para estas preocupaciones que nosotros tenemos. Muchas gracias, presidente. A usted, honorable senador, y pues no habiendo más escritos en el uso de la palabra, voy a hacer también al señor viceministro unas breves preguntas, afirmando, como en efecto lo estamos haciendo, que en el Partido Conservador venimos acompañando al gobierno del presidente Duque, respaldando las medidas que se vienen tomando, pero en ese orden diría hacer unas preguntas. Está por salir el decreto de financiación de nóminas al 90% con el Fondo Nacional de Garantías. ¿Será que la banca privada arriesga ese 10% y lo hace en desembolsos rápidos? Porque aquí la oportunidad es supremamente importante, no estudiar un crédito aquí a 30, 60 días, porque en ese momento ya están pues los desempleados y las empresas terminadas de quebrar, sino mirar cómo podemos revisar ese tema de la agilidad y si realmente ellos van a arriesgar ese 10%. ¿Y qué pasa con los que están en data créditos? Esos no serán sujetos de ese crédito, así esté respaldado 90% con la nación. ¿Ha pensado el gobierno nacional, en la medida en que se habla mucho de la reticencia de los bancos de aplicar estas líneas de crédito, hacer como en el año, creo que 98, 99, que Bancoldes y Findeter fueron en ese momento, los habilitaron como banca de primer piso? Y una pregunta sobre los recursos del FONDES, que dice la Financiera de Desarrollo Nacional que ese fondo no está constituido, pero entonces, ¿dónde están los recursos de las ventas de algunos activos fijos, como por ejemplo los de ISAGEN? Si esos se utilizaron ya para el fondo de garantías o si están allí. Sé que hay en bonos, y eso lo responde la Financiera de Desarrollo Nacional, unos 2,5 billones, y hay 5 más que están, pues que tienen ellos allá. Ustedes, viceministro, pues el ministro preside la Junta del Banco de la República y creo que también hay que hacer el esfuerzo subsiguiente para seguir bajando tasas. Sería muy importante unas líneas de crédito también blandas para financiar temas como el impuesto predial. Eso incluso en ciudades capitales y en departamentos pues es muy fuerte porque no se está recaudando ese impuesto predial, pero dando esa garantía creemos que se podía conseguir una línea de crédito blanda para que estos entes territoriales también tengan algún músculo financiero. Y por supuesto aquí hicimos la sesión con el director de Planeación Nacional pidiendo que se aplace los planes de desarrollo. Pues eso está en esa cancha, pero es importante revisarlo porque nada hacemos con unos planes de desarrollo aprobados hoy con unos parámetros muy diferentes a los que se derivan del COVID, de la crisis del COVID-19. De manera que nuevamente, señor viceministro Juan Alberto Londoño, por estar aquí, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, presidente.
Presidente, yo quiero hacer 4 comentarios iniciales. El primero es que el gobierno nacional sí entiende a la perfección las necesidades de los entes territoriales en materia de salud. Estamos convencidos de que el tratamiento del tema sanitario se tiene que hacer a través de las regiones. Pero para esto tenemos que entender también 2 cosas. Yo no creo que sea centralismo. No comparto que estemos fortaleciendo el centralismo, sino estamos fortaleciendo la eficiencia en este momento. La crisis del coronavirus es una crisis mundial en la que todos los países estamos compitiendo por los mismos recursos. En el mundo hay escasez de respiradores, que es el tema central en el tratamiento de los enfermos que se ponen en situación crónica. Si nosotros pusiéramos a todos nuestros municipios y departamentos a competir internacionalmente a comprarlos y comprando de a 15, 20 que tendría capacidad cada entidad territorial, seríamos absolutamente ineficientes. Es mucho más eficiente que la compra de estos aparatos se haga de una forma centralizada por el gobierno nacional y después de una forma racional los distribuyamos a lo largo del país. En este momento no nos ha llegado ningún nuevo respirador. No es que el gobierno no esté atendiendo a las entidades territoriales. Lo que pasa es que desde que se hace la orden hasta que llegan al país y se pueden distribuir, pues siempre pasa un tiempo. Entonces, el primer comentario es, claro que todos estos equipos van a ser ayuda del gobierno nacional a las entidades territoriales. Lo que pasa es que tenemos que buscar la forma más eficiente de comprarlos es a través del Estado en una sola compra, la mayor cantidad que podamos y después distribuirlos de acuerdo a necesidades. Lo segundo tiene que ver con el tema de salud. En el tema de salud, adicional a los respiradores, necesitamos dotar esas camas para cuidados intensivos y para cuidados intermedios. ¿Qué estamos haciendo? Estamos recogiendo a través del Ministerio de Salud la necesidad de cada una de las entidades para poder ayudarles con los recursos que ya dispuso el gobierno nacional para llevarlos a cada uno de los territorios. Ese es un trabajo que tenemos que hacer entre todos y es un trabajo que es realmente importante que se haga lo más rápido posible. Otro comentario frente a la calificación de créditos de las que hablaba el doctor Camargo de las entidades territoriales. Eso a su debido tiempo se llevará. No podemos tomar hoy decisiones de cómo vamos a calificar el estado crediticio de cada una de las entidades sin haber visto el impacto. Nosotros somos conscientes de que todas las entidades estamos teniendo un menor ingreso y que vamos a tener algunas dificultades fiscales. Lo importante en este caso es que la decisión la tomemos con la información suficiente. Si hoy decimos que podemos endeudarnos un 10% más todas las entidades territoriales, liberando los límites de 6.17, por poner un ejemplo de 7.15, pues no vamos a atender a la necesidad real que solo veremos materializada en un tiempo cuando ya podamos hacer un análisis y que digamos, no, pues se van a relajar los requisitos. No podríamos hacerlo ex ante porque no sabemos el real impacto que tiene cada una de ellas. Me uno al comentario que hacían frente a las compras las entidades territoriales que estaban saliendo más costosas y uno de los decretos de la emergencia les facultó a las entidades territoriales a poder modificar las tarifas de sus impuestos para decir, yo también como entidad territorial le doy un beneficio a, a la gente de mi entidad territorial, a mis deudores, tanto en ICA como en predial y demás impuestos, para decir, podemos darle un alivio a nuestra gente. ¿Qué más iba a decirles yo? Yo creo que otra de las decisiones que ya tomó el gobierno nacional y que estamos terminando de implementar tiene que ver con crédito a las entidades territoriales. Nosotros entendemos que las entidades territoriales hoy también están pasando por una situación de menores ingresos y que hay que buscar una forma de darles crédito para que atiendan sus obligaciones primarias. Pero, y lo digo con mucho respeto, hoy pensar en inversión en otros sectores es muy difícil. Primero tenemos que atender la pandemia, atender toda la emergencia sanitaria que estamos teniendo y una vez salgamos de este foco de atención de la emergencia,
tenemos que pensar en esa reactivación económica de la que todos estamos convencidos, tenemos que trabajar y tenemos que hacerlo desde las regiones y desde la nación. Y entonces en ese momento buscaremos los mecanismos más eficientes para que podamos tener esa inversión que hoy, además por el hecho de estar en cuarentena, pues esa inversión no se está haciendo y por eso fue que se le permitió a las entidades territoriales repriorizar su gasto para atender las necesidades que estamos en este momento. Y por último, lo que les quisiera decir, en relación a lo que decía el senador Londoño, de que está pasando en Boyacá, nosotros sí creemos que si uno establece protocolos de trabajo con toda la protección a la salud, debemos ir abriendo sectores que son productivos, que nos generan que tengamos ingresos suficientes y que adicionalmente nos dan la posibilidad de continuar con obras necesarias. El único sector que se abrió nuevo en este momento son obras públicas que son necesarias para las comunidades. Las obras públicas no son para la nación, sino son para las comunidades y lo que estamos diciendo es que tienen que tener unos protocolos de bioseguridad muy grandes. Yo con eso haría mi primera introducción. Si quieren que responda alguna pregunta concreta, pues aquí estoy. Sí, señor viceministro, muchísimas gracias. 12 preguntas muy puntuales que le había hecho sobre la financiación de nómina, ¿no? Si se prevé que, porque por supuesto estos temas revierten a las regiones y si hay más desempleo, pues requerirá más ayudas humanitarias. Ya se prevé que con este 90% las entidades financieras ya no pondrán más obstáculos para el desembolso de los créditos. Y la otra era el tema de estos recursos que tenemos en la Financiera de Desarrollo Nacional, como los ISAGEN. Esos recursos en este momento se han utilizado, se está previendo hacerlo para inyectar la liquidez a la economía a través seguramente del Fondo Nacional de Garantías. Muchas gracias. Perdón, senador, que no le contesté a sus preguntas, qué vergüenza. Lo primero, con el FONDES. El FONDES era una subcuenta que estaba administrada por la Nación para ser invertida a través de se perdió la señal de la Federación, de la Financiera de Desarrollo Nacional. Estos recursos se dañó la señal de internet, aquí, señor viceministro. Okay. ¿Ya me oyen? Ya, ahora sí. Ah, bueno, perfecto. Lo que estábamos diciendo es que los recursos del FONDES en este momento se están utilizando 2.6 billones de pesos de la venta de ISAGEN para fondear el Fondo Nacional de Garantías. Ese Fondo Nacional de Garantías, el propósito que tiene es que se pueda llegar a dar ese crédito a través de las entidades financieras a todas las personas que lo necesitan. Entonces, la respuesta es sí, se han usado 2.6 billones de pesos para fondear las garantías que vamos a dar del 90% para nómina y del 80% para medianos y pequeños negocios, entidades territoriales y demás sectores estratégicos que requieren de recursos en este momento. Con eso, en la conversación que hemos tenido con todo el sector financiero, si damos garantía al 90%, los créditos para nómina van a fluir, van a funcionar y estamos buscando elementos adicionales para que esa deuda con la que van a quedar las empresas, pues no se constituya en un problema a mediano plazo para su reactivación en el momento en el que estemos pensando en la reactivación de toda nuestra economía. Muchas gracias, señor viceministro. El senador Eduardo Pacheco me había pedido el uso de la palabra temprano, pero había dicho que luego de la intervención del señor viceministro, de manera que, senador Pacheco, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo muy cordial a todos los colegas, al señor viceministro y demás intervinientes. Tengo una preocupación que creo que es una preocupación nacional. La primera es, ¿será que al sistema financiero se le hará poner algún impuesto para que contribuya de manera efectiva a conjurar esta crisis? Vemos hasta ahora que el sistema financiero y bancario solamente sirve como intermediario para poder conceder los créditos y ha servido más como un palo a la rueda
toda vez que está esperando más bien una garantía del 100% de los préstamos que se vayan a otorgar. Creo que en el momento de la crisis del sistema bancario y financiero del país pudo participar en el 2 por 1000 y hasta el momento no hemos visto un buen gesto por parte de ellos y queríamos saber si de pronto por presidencia están pensando en algún tipo de impuesto también para el sector financiero y bancario para que realmente contribuya a conjurar esta crisis. Y por otro lado encontramos nosotros que pronto ha de salir el impuesto del 10% a salario por hasta 10 millones de pesos y otro por encima de 15 millones. Hay una voz que se ha venido levantando, una ola a nivel nacional en cuanto a este impuesto, primero, por los temores que lo temporal se convierta en permanente, como pasó del 2 al 4 y el 4 por 1000 nos ha ido. Y dos, ellos también, y algunos hablo del sector judicial, están pensando que en los compromisos económicos que ellos tienen el día de hoy no les da como para una erogación de esa naturaleza. Entonces creo que sería interesante repensar bastante el porcentaje que se está estableciendo, que sea un poquito más equitativo, porque es que la clase media al final termina siendo como la mortadela o el jamón del sándwich. Entonces creo que es bueno que se haga una reflexión muy clara en torno a ese decreto que está por expedirse. Muchas gracias, señor ministro. Muchas gracias a usted, honorable senador. También me ha pedido nuevamente el uso de la palabra la senadora María Rosario Guerra, por favor, lo más breve posible, porque se está venciendo y lo mismo el senador Londoño. Presidente, yo también quisiera una réplica. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Un Yo minutico cada uno. Senadora María Rosario, dos cortas inquietudes. Primero, si ya hay un decreto que le permite a las entidades territoriales modificar tarifas e impuestos, a mí me gustaría saber si hay alguna por parte de la Asociación de Asocapitales o Fede Municipios, la Asociación de Gobernadores, ¿cuánto lo han hecho? Yo he conocido básicamente algo de Bogotá, pero por la ley que nosotros sacamos en el Congreso de un tope que se le pusieron a los prediales, pero no tengo claro si las entes territoriales que han hecho en materia de tributos para contribuir a ciudadanos y a empresas en esta pandemia. El segundo tema, la mayor queja hoy es la falta de pagos a los médicos y a los trabajadores de la salud, que viene desde hace muchos años. Ahí yo también tengo que hacer una pregunta, porque hay unos hospitales que son del orden nacional, entonces se supone que la responsabilidad vendrán con los recursos que gire la nación para pagarles a ellos. Pero hay otros que son del orden departamental y que no pagan. Y tercero, hay unas estampillas que recaudan las gobernaciones con destino a los hospitales, como la estampilla que recauda la gobernación de Sucre con destino al hospital universitario Sincelejo, que no les gira plata. Entonces sí quiero también preguntar si el ministerio y con el Ministerio de Salud, de la plata que están girando, de los 6 billones, ya han girado más de 2 billones, ¿cuánto de eso se está destinando a pago de salarios de los trabajadores de la salud? Y dos, si gobernaciones y alcaldías están cumpliendo con sus compromisos para que también se pague a los trabajadores de la salud. Esos son mis dos grandes temas ahora mismo adicionales. Gracias a usted, honorable senadora. Senador Jorge Eduardo Londoño. Sí, viceministro, mire, lo digo de buena onda, como dicen los muchachos. La mayor expresión de centralismo es creer que el Estado central es eficiente. El Estado central es ineficiente, por eso tenemos una salud ineficiente, un agro ineficiente, y esta pandemia lo está demostrando, no por culpa del gobierno actual, no, esto es algo que es histórico. Y entonces a los entes territoriales hay que darles un espacio. En Boyacá, por ejemplo, viceministro, se hizo un contacto con un gobierno oriental y no fue posible traer unos elementos porque había que esperar a que el gobierno central autorizara. A eso me refiero yo cuando hablo del centralismo. Y lo de los protocolos, ojalá, viceministros, se cumplan, porque ni siquiera los médicos tienen cómo atender a sus pacientes en las veredas, en los municipios, donde llegue a haber un caso de esos en un municipio, porque las obras públicas se volvieron a realizar, va a ser catastrófico. En este momento las obras públicas pueden esperar en los territorios. Lo que no puede esperar es la defensa de la vida de los ciudadanos. Era eso, presidente.
A usted muchas gracias, honorable senador. Presidente, si me permite, Londoño, que ya me tengo que ir. Sí, por favor. Presidente, dos cosas. Estamos estableciendo los protocolos más eficientes que se puedan tener para reactivar gradualmente los sectores estratégicos. Lo segundo, espérenme que venía corriendo. Como dice la senadora María del Rosario, esos beneficios que pueden otorgar las entidades territoriales, tenemos que verlos plasmados. Como dice el senador Londoño, voy a revisar ese tema que pasó con Boyacá, porque lo que queremos es eficiencia. Nosotros no queremos un centralismo, sino la mayor eficiencia posible. Y si hay que autorizar algún sector, lo vamos a autorizar porque lo que queremos es que tengamos de verdad la posibilidad de tratamiento. Y frente a lo que decía el senador Pacheco, yo tengo dos comentarios muy puntuales. Uno es, los bancos, hasta hoy va a salir la reglamentación efectiva de los créditos con garantía del 90%. Pero los bancos sí nos han venido ayudando. A la fecha, más de 75 billones de pesos se han reestructurado por mera liberalidad de los bancos, sin que exista garantía por parte de la nación. Entonces, aquí todos estamos poniendo. Y frente al impuesto, pues en este momento las únicas personas que tenemos asegurados nuestros ingresos somos los funcionarios públicos. El resto de las empresas están pasando por una dificultad muy grande y por eso creemos que los funcionarios públicos en este momento debemos ser solidarios y poner este impuesto. ¿Por qué lo estamos poniendo por 6 meses? Porque con 6 meses llega a noviembre y no tenemos riesgos para nadie de que quede permanente porque no se ha pensado en este sentido. Muy bien, señor viceministro, entonces... Presidente, perdón, viceministro, ese impuesto sería bueno colocarlo sobre el neto de lo que reciben los funcionarios públicos, que vamos a dar ese impuesto, que lo haremos con todo el cariño, pero sería bueno mirar eso porque hay funcionarios que tienen libranzas, es decir, sobre el neto. Lo analizaremos, senador, estamos ahorita calibrándolo y seguro lo haremos de la forma más responsable para no afectar a nadie. Y señor viceministro, una última cosita que le había preguntado. ¿Usted cree que si hay buena opinión del sector financiero con este nuevo decreto que saldrá seguramente hoy o mañana para financiar nóminas con 90% de recursos respaldados con el Fondo Nacional de Garantía? ¿Ve buena propensión a que estos recursos fluyan? Sí, con lo que hemos venido trabajando con todo el sistema financiero y con la superfinanciera y todas las demás entidades, es que con 90% tendríamos fácil acceso a los recursos y las cosas funcionarían. No, viceministro Londoño, sabemos de sus ocupaciones. Muchas gracias por estar aquí. Estas reuniones son así ágiles para permitirles a los funcionarios estar aquí pendientes de esta pandemia que nos azota. Muchísimas gracias por su compañía. La Comisión de Ordenamiento Territorial, por favor, no se retiren, senadores y Federación de Municipios de Azocapitales. Para ver si nos responden también las otras inquietudes. Exacto, para ello quiero darles el uso de la palabra porque varios de ustedes han estado haciéndole preguntas a ellos, entonces ofrecemos el uso de la palabra a la doctora Luz María y al doctor Camargo. ¿Quién quiere hacer uso de la palabra inicialmente? ¿Doctor Camargo está por allí? Sí, señor presidente, aquí presente. Adelante, doctor Camargo. Gracias, presidente. Senadora María del Rosario, yo quiero ser muy puntual en la respuesta. Por supuesto, como lo dije al inicio de la intervención, hacemos un reconocimiento y exaltamos la labor del gobierno nacional en cabeza del presidente Duque. Seríamos muy miopes en no reconocer que de manera evidente y palmaria el presidente ha asumido un liderazgo y ha tomado decisiones acertadas en todos los frentes en el manejo de la administración pública. Pero quiero destacar unos aspectos muy importantes. Por ejemplo, se les permitió, no por esta ley, no por esto en el marco de esta emergencia, ni por los decretos de facultades que tiene el presidente de la República, sino
que se les permite a los entes territoriales reducir a cero o al límite legal todo lo que tiene que ver con los impuestos territoriales. Eso muy de la mano y en armonía con el decreto 461 de 2000 que expidió el gobierno nacional, donde le dan la posibilidad de reorientar las rentas con destinación específica. De manera de que hay muchos departamentos, muchos gobernadores que tomaron la decisión de reducir los impuestos territoriales. Por eso aludía al principio que nos vamos a ver post-emergencia los entes territoriales en una situación precaria desde el punto de vista financiero. También reconocer que lo que el gobierno permitió, la liberación o el desahorro de los recursos del Sistema General de Regalías. Eso es una gran ayuda, senadora. Y de verdad que aprovecho, el viceministro ya se fue, pero hacer un reconocimiento público, como ya lo hemos hecho desde la Federación de Departamentos, en el permitirle que los recursos de regalías se puedan ya de manera abreviada. Es decir, si antes se requerían 5 días, ahora se requieren 2 días para aprobar los proyectos que tienen como fuente el Sistema General de Regalías. Lo propio para los fondos de ciencia, tecnología e innovación, donde encontramos que con destinación específica, a través de unas convocatorias, encontramos de que ya hay muchos proyectos que ya vienen en camino, toda vez que las convocatorias están abiertas desde el pasado 3 de abril hasta el 16 de abril para el fortalecimiento de la red de laboratorios de salud pública. De manera que en ese aspecto quiero hacer nuevamente reafirmar el reconocimiento al gobierno nacional en el tema de la regalía. En el tema de la articulación del gobierno nacional con los gobernadores ha sido fantástica, ha sido expedita, ha sido fluida. Encontramos en diferentes aspectos, en temas de salud, encontramos ayer el decreto que emitió el gobierno nacional, el 538, donde le da la posibilidad a las entidades territoriales de hacer uso de los recursos de las fuentes o del sistema maestro del Sistema General de Participación en Salud. De manera de que son muchos los temas que hay que reconocer de esa articulación, de esa coordinación armoniosa que ha existido. Pero para nadie es un secreto, senadora, que las entidades territoriales van a verse sus rentas, sus finanzas bastante afectadas. Entonces, ahí es lo que hay de manera también coordinada con el gobierno nacional. Hay que buscar medidas alternativas de alivio para lograr que los entes territoriales sigan adelante en sus obligaciones como administraciones seccionales. Encontramos aspectos que vale la pena destacar, como una gobernación o un departamento ya en el próximo mes, senadora, no tiene cómo sufragar los gastos de personal. Eso es para llamar la atención de que todos los esfuerzos de las entidades territoriales y de los gobernadores han sido reorientados, han sido destinados en el tema de la atención de esta emergencia. Como decía el señor viceministro, se repriorizó el gasto, de manera de que aquí estamos de manera articulada y de manera consciente trabajando propositivamente con el gobierno nacional. Gracias, doctor Camargo. Y también para responder antes de uno o dos senadores que me han solicitado el uso de la palabra, la doctora Luz María Zapata. Sí, muchísimas gracias. Pido disculpas porque se me cayó la señal, entonces me tuve que conectar por el celular. No alcancé a oír muy bien lo que decía mi colega, el doctor Camargo, pero pues para responderle a la senadora María de Rosario Guerra, ¿qué hemos venido haciendo los entes territoriales? El decreto 461 es un decreto muy positivo en el sentido que nos dejó reorientar nuestros presupuestos para poder hacer inversión en algo que no teníamos pensado, que era, por ejemplo, los mercados, comprar las muestras nuevas, las rápidas, que ya nos están empezando a llegar también. Frente a los alivios, pues es que los alivios para nosotros son complejos primero, el predial es un impuesto que viene el año pasado, ya personas habían hecho
pagos de los impuestos, o sea que frente al predial de este año no se puede hacer reducciones porque estarían prevaricando nuestros funcionarios públicos. Lo que sí se hizo fue ampliar los plazos para poder pagar esos prediales, para poder llevarlos a unos pagos para el mes de junio y julio que se estarán revisando de acuerdo a cómo vayamos evolucionando con las medidas de aislamiento preventivo que se vayan tomando de acuerdo a cómo veamos cómo va la curva. O sea que ese 461 pues nos benefició muchísimo en el tema de la reorientación de nuestros presupuestos, pero sí ejerció sobre nosotros una presión enorme cuando nos faculta para bajar impuestos. O sea, ¿cómo el ICA si no se causa no se paga? Entonces, pues, ¿cuál impuesto vamos a bajar ahí si es que el ICA, al no causarse, nosotros no tenemos cómo rebajar ese impuesto porque realmente si las empresas no lo están causando, pues no lo podemos rebajar. Y yo creo que tuvimos una carta de la ANDI con unas propuestas de incluso dejar de pagar impuestos para el 20, el 21, y a mí me parece que tenemos que esperar a cómo vamos evolucionando este tema antes de tomar ese tipo de medidas. Ahora, tenemos una preocupación que fue, pues, por supuesto, los mercados con las estampillas, algunos mandatarios, yo creo que eso le está pasando también al doctor Camargo y al doctor Toro, algunos mandatarios como la gente va y mira cuánto cuesta el mercado en el supermercado, pero resulta que eso tiene una logística, tiene que ser empacado y tiene que ser trasladado, le ha sumado ese precio final a la lata de atún, a la pasta, al arroz. Entonces ahí pues nosotros estamos haciéndole toda una guía a nuestros alcaldes, a sus abogados, para que no incluyan eso dentro del costo final del mercado, porque tiene que ir obviamente por separado. Ahora, frente al tema del 444, del FOME, nosotros sí estamos haciendo una solicitud particular, estamos interviniendo ante la Corte Constitucional porque consideramos que ese decreto merece un decreto que lo aclare. Eso necesita un decreto que de verdad nos dé el alcance, porque como quedó escrito, después el viceministro Londoño lo explicó y nos parece que con la explicación podríamos entender que es un decreto que nos puede beneficiar, pero sí seguimos creyendo nosotros en Asocapitales que ese decreto necesita una reglamentación para que todo eso que nos explicaron quede en el papel aclarado. Bueno, de lo que hablábamos, pues escuché también al doctor Londoño, al senador Werner Zambrano, y cuando la senadora María del Rosario Guerra nos pregunta qué es lo que nos ha llegado, pues ellos me ayudaron a responder esa pregunta. No nos ha llegado las UCIs, los respiradores, que, como ya decía el vice Londoño, en aras de la eficiencia que podría ser ¿cierto? A nivel de si uno compra grandes escalas y todo, pues seguramente vamos a obtener mejores precios, pero nos tienen que llegar. Entonces, no nos han llegado las UCI, no nos han llegado los respiradores, no nos han llegado muchas de esas adecuaciones que necesitamos para que cuando la curva de esta pandemia se nos dispare como se nos va a disparar, pues nosotros estemos ya logísticamente preparados en las ciudades capitales para hacerle frente y para que todas las personas que padezcan del virus pues puedan tener acceso a los respiradores y a las UCIs y no caer en ese drama que estamos viendo internacionalmente, que la gente se muere por no tener los respiradores. Entonces, digamos que ese es un tema específico que nos preocupa. Ahora, frente a los mercados, yo sí les quiero decir, nuestras ciudades han hecho el esfuerzo
enorme, porque yo sé que los recursos del gobierno nacional, yo sé que le ha llegado a nuestros adultos mayores, les ha llegado un pago extra. Nosotros hemos colaborado con el gobierno nacional para que no haya esas filas horribles, para no someter al adulto mayor a que tenga que ir a recibir su prima, pero aquí hay una cantidad de personas, de venezolanos, de migrantes, de gente en la calle, de gente que no está en el sistema, de gente que no está en los programas que tienen subsidios, que a nosotros, a las ciudades capitales, nos ha tocado asumirlo directamente y el esfuerzo ha sido enorme para poder asumir esa alimentación y poder mantener realmente a las personas aisladas preventivamente en nuestros territorios. Frente al decreto de los funcionarios públicos, nosotros le hicimos una solicitud del impuesto que se le va a pagar a los de más de 10 millones y de 15 millones. Le hicimos una solicitud al gobierno nacional y es que cuando esos funcionarios sean de las regiones, esa plata, ese 10% o ese 15%, dependiendo del monto del sueldo, pues le llegue a la región, que no sea que esa plata llegue a la nación y nosotros no tengamos acceso a eso. Si el funcionario o el contratista es del ente territorial, debería llegar al ente territorial ese impuesto. Y frente a lo que plantea la senadora con respecto a los giros a la salud, el problema, senadora, es que esos giros se le han hecho a las EPS. Y ustedes saben que son las IPS las que deberían, nosotros hicimos esa solicitud porque creemos que es a las IPS a las que también les deberían estar llegando esos recursos, porque el EPS pues hace que tarde aún más para que nos lleguen los recursos a las IPS. Entonces yo entendería eso, pero siempre reconociendo que el gobierno nacional en todas sus actuaciones, con todos sus decretos, ha querido acertar. Está de nosotros también, de los entes territoriales, por ejemplo, con el decreto 513, movernos rápidamente para que ese 513, que consideramos uno de los principales decretos de los que más nos va a ayudar, podamos tener acceso a la plata de regalías y de ciencia y tecnología para invertir nosotros particularmente en los temas de salud, de fortalecimiento de nuestro sistema. Entonces, de todas formas, sí queremos decir que no es solo crítica, que por el contrario, del gobierno nacional hemos encontrado un trabajo coordinado con los entes territoriales, pues que también queremos resaltar y agradecer. Muchas gracias, doctora Luz María. Finalmente tengo 2 senadores inscritos para uso de la palabra: Eduardo Pacheco, Werner Zambrano, y veo que María Rosario Guerra levanta la mano también. Gracias, Senador Pacheco. Sí. Muchas gracias, señor presidente. Aunque ya hice uso de la palabra, solamente quiero acotar 2 cosas. La una referente a los venezolanos que están retenidos en las ciudades del país. Yo creo que sería interesante, a manera pues de contribuir con agilizar esto, que sería interesante más bien buscar la viabilidad de hacerlo llegar a la frontera para que su país los pueda acoger. Por ese lado. Y 2, escuché del señor ministro, el viceministro, que parece que ya el impuesto del 10% y el 15% no va, como dijo el presidente anoche en una entrevista que le hicieron, hasta 4 meses, sino hasta 6 meses. Sería interesante que los asesores que están ahí nos pudieran explicar un poquito en qué momento hubo esa variante entre las 7 de la noche y las 10 de la mañana. Muy bien, senador Pacheco. Están los asesores. Ahorita que se hagan las 2 intervenciones, le damos el uso de la palabra a alguno de ellos. Senador Werner. Senador Werner Zambrano. Gracias, presidente. Le escuché
doctora Luz María, que tenían hoy una reunión virtual con el señor presidente. Nuestros gobernantes de acá, pese a ser zona de frontera y entendiendo las dificultades del gobierno, no han podido tener una relación fluida, no han podido. Nosotros les preguntamos abiertamente, ¿tienen conexión con el gobierno? Nos dijeron que no. Aprovechando esta reunión que tienen esta tarde, yo le quisiera pedir que por su intermedio, doctora Luz María, el alcalde de la ciudad de Pasto tiene todas las disposiciones, todas las máquinas para ponerlas a funcionar sobre las pruebas que se requieren. Falta es que planeación o no sé quién o el Ministerio de Salud le autorice ese funcionamiento. Mire usted que se han gastado 500 millones de pesos para la solicitud de 16,000 pruebas. Uno entiende que la competencia es mundial y no vamos a poder competir pues con Estados Unidos en adquirir estas pruebas, pero yo le escuché al señor ministro de Salud que ya le llegaron 47,000. Yo quisiera que tengan en cuenta, doctora Luz María, que usted le pueda explicar la crisis que vive Nariño por ser fronterizo, por el problema con el Ecuador. La cosa es dramática. Mire usted que pegado ahí al Ecuador, como usted conoce, está Ipiales. Y en esa zona de los 38 casos, el 60% está concentrado en Ipiales. Por eso se necesita la autorización de estas máquinas para hacer las pruebas para la detectación de la gente que tiene este virus. Pero hoy en día no tienen los reactivos. Mire que el departamento ya tiene una máquina, pero no tiene los reactivos. Entonces es un auxilio, pues que de esos 47,000 algo le llegue a Nariño mientras les llegan las compras que tienen hecho tanto el departamento como el municipio. Muchas gracias, presidente. Gracias a usted, honorable senador. Finalmente, la senadora María Rosario Guerra. Gracias, presidente. Yo solo tengo una recomendación tanto para el doctor Camargo como para la doctora Luz María. Vale la pena que hagan un inventario de cuáles hospitales son de nivel departamental, de nivel municipal o distrital y cuáles son nacional, y ver si en los que son de competencia del departamento y municipios se está cumpliendo con el pago a los profesionales de la salud. Y si además los que están, como las gobernaciones son los que recolectan las estampillas que van con destino a los hospitales, si están transfiriendo todos los recursos. Porque esta exigencia se la estamos haciendo al gobierno nacional para que con parte de los recursos que se están girando a las IPS se dé el pago de salarios, pero también a la dación de ARL cumplen como le expresó ayer el decreto que fue emitido. Pero muy importante también saber que en estos momentos gobernación y alcaldía estén cumpliendo con sus respectivas responsabilidades. Eso era, presidente. Mil gracias. Gracias, honorable senadora. Finalmente, también una recomendación. Se han activado redes sociales y medios de comunicación señalando con dedo acusador a muchos entes territoriales frente al tema de la compra de mercados. La mayoría de las que he podido observar son tan infundadas como la acusación que le hicieron a la gobernadora del Atlántico, que dijeron que toda esa plata para 4,200 mercados, y hubo día y medio de activación de redes en contra de la gobernadora, y resulta que no eran 4,200, sino eran 420,000. Imagínense usted la gran diferencia. Eso vale la pena porque esta Comisión de Ordenamiento Territorial va pues en la vía propugnando por la descentralización del país, y por supuesto eso le hace daño a las regiones, y ojalá los alcaldes y gobernadores, que he visto varios en eso, salgan también a hacer su defensa, y los que hayan transgredido la ley, por supuesto, que les caiga todo el peso de las sillas, ni más faltaba, pero salir a explicar porque empaña pues la descentralización un poco estas acusaciones, como digo, muchas veces infundadas. Muchísimas gracias, honorables senadores, muchísimas gracias a la doctora Luz María, al doctor Carlos Camargo, y recordemos que el día miércoles a las 2:30 de la tarde tendremos la siguiente sesión con el superintendente de Industria y Comercio.
Vamos a esperar también esta tarde cómo van a ser las sesiones de las plenarias del Senado, que había sido inicialmente citada para mañana martes. Ayer recibimos un correo que fue un error y que va a estar para las 3 de la tarde, pero sería importante porque a partir de esta convocatoria y de esta sesión de hoy, ya nuestras sesiones pasan de ser informales a comisiones formales, donde ya no hacemos invitaciones, sino citaciones, donde las comisiones constitucionales puedan tramitar proyectos de ley. Por eso es tan importante esta primera sesión de la tarde del día de hoy. De manera que con esto completamos la cuarta sesión en 8 días de la Comisión de Ordenamiento. Parece que el senador Londoño quería expresar algo, lo vemos allí. Sí, presidente, pues primero reconocerle su eficiencia y la labor que ha hecho es de verdad impresionante. Y sería bueno citar a alguien de salud, del ministerio o algo para tratar todos los temas de los que habla la senadora María del Rosario y muchas cosas. Y felicitarlo, presidente, de verdad que esto ha sido excepcional, de una eficiencia impresionante. Gracias por esa visión, senador Londoño. Aquí lo que estamos es cumpliendo con nuestro deber y tendremos en cuenta de mirar cómo ya no invitamos, sino citamos a alguien del sector salud, ojalá al señor ministro. Muchísimas gracias, nos vemos el día miércoles y esta tarde en la plenaria del Senado. Estén muy bien. Gracias, señor presidente. Gracias, presidente, y a los ahorita en la invitados, comisión buena tercera, tarde. algunos de nosotros. Gracias. Gracias, presidente. Y gracias por esas palabras, senador. Saludos, presidente Camargo. Presidente Fincho. Barbado el director de departamentos. Carlos, mi hermano Camargo. Y a Luz María, buen día. Parece un peladito de 15 años. Senador Werner, si quiere ahorita lo llamo y le explico su inquietud, pero a mí me parece un poquito injusto porque las regiones nos ha estado citando a todas los frentes, o sea, tuvimos 11 reuniones con regiones y que los alcaldes me estén diciendo que no hemos tenido acceso al gobierno nacional, eso no es correcto. No con ustedes, sino nosotros le preguntábamos al gobernador si ha podido charlar con el presidente directamente. No. Directamente con la crisis. Pero sí se ha hecho un ejercicio maravilloso por parte del gobierno nacional, por parte de regiones, que ha tenido una reunión por tema, por salud, por transporte, por los temas sociales. Hemos tenido 11 reuniones de estas características en las que han podido participar tanto los gobernadores como los alcaldes como sus secretarios. Entonces, yo sí quería como resaltar eso porque pues me imagino que pues hablar con el presidente es complicado. Esta reunión se va a hacer también con los gobernadores. Hoy va a ser con los alcaldes de ciudades capitales. Sí, enseguida, aquí lo tengo, doctor Camargo. Con los gobernadores, pero quería solo aclarar eso porque tenemos comisión tercera en este momento. Nos tenemos que desconectar varios. Pero doctor Camargo, tiene el uso de la palabra, la última intervención. Doctora Luz María. Gracias, presidente. No, yo quería hacer alusión a un tema que mencionaba el senador Werner. Con el gobernador de su departamento, nuestro amigo el doctor John Rojas, hemos estado de manera coordinada en todo lo que tiene que ver para atender lo de la frontera, el cierre de la frontera. Eso por una parte. En lo que usted decía de las pruebas, para hoy esperamos que el Ministerio de Salud emita una circular en lo que tiene que ver con la distinción entre las pruebas rápidas serológicas y las pruebas PCR. ¿Qué significa? ¿Cuáles van a ser para que el procedimiento para que los entes territoriales adquieran dichas pruebas? Es decir, esperamos hoy los lineamientos por parte del Gobierno Nacional, del Ministerio de Salud en ese sentido. Es muy importante también, senadora María del Rosario, hacer alusión al tema de la situación del sistema de salud territorial. Me uno a ese clamor es también de los departamentos y creo que lo prioritario en este momento y para la reunión de hoy con el señor presidente va a estar en el orden del día los mecanismos y todos los insumos y la dotación de bioseguridad para el personal de la salud. Yo creo que ese tema todos estamos de acuerdo y en esa dirección debemos funcionar. Lo de la estampilla, vamos a hacer una revisión ya detallada por ente territorial de cómo ha sido la transferencia de las estampillas a los hospitales y a las clínicas.
De manera, presidente, que le reitero mi gratitud por este espacio tan importante. Gracias a usted, doctor Camargo. Se levanta la sesión, se convoca para el día miércoles a las 2:30 de la tarde. Muy bien.